Saludos y bienvenidos al canal de Marcos Sancio, que es donde hago reflexiones en la naturaleza. Hoy me encuentro en el Monte de los Cerros, aquí en la explanada de un montículo. Se ve la ciudad de Alcalá de Henares y es un sitio que ahora se está muy bien, si no hace aire. Aprovechando que la luz del día ahora en invierno cada vez se acorta más el día, pues voy a compartiros un pasaje de la Escritura donde Dios me ha hablado y me ha mostrado un poco en la línea que os estoy comentando últimamente, ¿no? De soportar las pruebas, poner nuestra confianza en Él. Y aquí vemos, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola, está en la cárcel. Y aquí es un poco la conclusión. Estas palabras que acabo de leer van en relación con lo que sigue del 11 en adelante, ¿no? Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, ¿no? Entonces los cristianos tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, mayor es el que está en nosotros que está en el mundo, hemos recibido un espíritu de amor, poder y dominio propio, pero la palabra de Dios también nos muestra aquí que nos tenemos que fortalecer en el Señor. Entonces aquí os voy a compartir varias claves. La primera es, dice aquí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Entonces la primera clave es hacer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y es que nos fortalezcamos en Él, no en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en lo que podamos tener, disponer, los dones, sino acudamos al Señor para fortalecernos, dice, y en el poder de su fuerza. En la palabra vemos que para Dios no hay nada imposible, lo que le dijo el ángel Gabriel a María en Lucas 1:37. También vemos en el Salmo 135, verso 6, que Dios todo lo puede. Lo voy a buscar tanto en el cielo como en la tierra. Dice aquí en el 135, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces la palabra de Dios nos muestra que nuestra confianza en Dios es una confianza en el único Dios que existe, creador de todas las cosas. Desde el principio de Génesis vemos como Dios con su poder forma el universo, las estrellas, el mundo, el hombre, los animales, con el poder de su palabra. Vemos también cuando Jesús resucita con el poder de la palabra de Dios. Entonces es el único Dios que hay y que tiene poder sobre todas las cosas. Porque nosotros, como he comentado al principio, en este mundo, sobre todo los cristianos, tenemos un enemigo que tiene poder, pero está limitado, pero es un poder para destruir. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Contra el diablo no podemos ni vivir una vida del agrado de Dios, ni vencer las tentaciones, las pruebas, ni el diablo, si no tenemos a Jesús con nosotros, el Espíritu Santo morando en nuestro ser. Entonces, la primera cosa, la primera clave que tenemos que tener es hacer lo que Dios dice en su palabra. Y aquí vemos el consejo de Dios, que nos fortalezcamos en Él. Es curioso en diferentes pasajes de la Biblia, sobre todo cuando en Lucas 5:4, cuando el apóstol Pedro estuvieron toda la noche pescando y no capturaron nada, y Jesús le dijo, boga mar adentro para que echasen las redes, y él le dijo eso, que no habían pescado nada, mas en tu palabra echaremos la red. Después también tenemos el ejemplo de cuando Jesús hizo su primera señal en las bodas de Caná, como su madre, María, la Virgen María, le dijo a los sirvientes, haced todo lo que Él os dijere. Y ellos siguieron las instrucciones de Jesús y el agua se convirtió en vino. También en Lucas 22, de los pasajes de 7 al 10, Jesús le manda a Pedro y a Juan preparar la Pascua. Y les dice que vayan a una ciudad y que allí les saldrá un encuentro un hombre que estará con un cántaro en la cabeza. Y seguidle, y a donde Él los lleve, ahí prepararéis la cena, la Pascua
de los judíos. Entonces vemos que en la Biblia todas aquellas personas que siguieron las indicaciones de Jesús les fue bien y alcanzaron el propósito de Dios para su vida. Pues siempre que en nuestra vida acudamos a Dios y en momentos de pruebas, de dificultades, busquemos, como dice aquí, fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza, siempre vamos a salir victoriosos. La segunda clave está en no apoyarnos en nuestras propias fuerzas y capacidades y dones que Dios nos ha dado, sino confiar y descansar en el poder de Dios. Apoyarnos en el nombre del Señor, no confiando en nuestras propias capacidades. Tenemos un ejemplo muy claro del apóstol Pedro, que en Lucas, en la noche de la cena que estaba Jesús con sus discípulos, la última cena antes de ser entregado, le dijo: yo daré por ti mi vida. Y después en Mateo 26, 33, él dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré de ti. Entonces Jesús le dijo que en esa noche, antes de que el gallo cante, él le negaría 3 veces, ¿no? Entonces ahí nos muestra que nosotros no podemos confiar en nosotros mismos, en que podemos resolver todo, en que podemos hacer todo por nuestras propias fuerzas o capacidades, sino que tenemos que depender del Señor. Hay un proverbio, unos pasajes que están en el capítulo 3, que los tengo siempre en mi vida presentes desde mi conversión, que dicen así, mientras lo busco, el 3, fíate de Jehová de todo tu corazón, no seas sabio en tu propia opinión. Y sigue diciendo, reconócele en todos tus caminos, en el pasaje 6, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, mas teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces dice aquí, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? A veces los cristianos nos hemos metido en pruebas, en dificultades de las que no hemos podido salir, hasta que acudimos al Señor y Él nos ha rescatado, porque no nos apoyamos y no nos fiamos de todo corazón del Señor, de su palabra y sus promesas. Entonces es muy importante en la vida de un cristiano, si queremos estar fortalecidos en el poder de Dios, que nos fiemos siempre del Señor. La tercera clave es que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando estamos fuertes, pues parece que no necesitamos al Señor. Pero cuando estamos en debilidad, ahí es cuando vemos al Señor como puede obrar de una manera muy poderosa en nuestra vida. Acudimos a Él y le pedimos y le rogamos que nos ayude. Esto lo vemos en la vida del pueblo de Israel durante el periodo de los jueces, que primero aclamaban a Dios por un libertador, Dios les enviaba un libertador, tenían paz, prosperaban, volvían a la apostasía, una vez que estaban bien, prosperados, y después se volvía a repetir el ciclo, Dios les enviaba un opresor. Entonces esto es lo que vemos en la vida de los creyentes, ¿no? Que Dios lo que quiere es que nosotros nos acordemos de Él, le tengamos siempre presente, tengamos nuestra confianza en Él cuando nos va bien, nos bendice grandemente, pero también cuando las cosas no salen como esperamos. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, en el verso, voy a verlo, es el 9, si no me falla la memoria, dice que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Vamos a buscarlo aquí. He dicho capítulo 2 de Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces vemos que cuando hay debilidad en nuestra vida, no nos queda más que esperar en el poder de Dios. Hay un pasaje de la Escritura que siempre me llama la atención y es de Jairo, cuando se acerca ante Jesús, se arrodilla y le dice, ¿no?, que sana a su hija. Lo vamos a buscar. Está en Mateo 9, capítulo 18. Dice la palabra de Dios. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá.
Si la hija de Jairo no estuviese a punto de morir o no hubiese muerto, pues Jairo, yo creo lo más seguro, que no estaría de rodillas ante Jesús clamándole, ¿no? Entonces, nadie es más fuerte que su punto más débil. Y a veces las circunstancias nos llevan a tal punto que ya perdemos toda esperanza de vivir, como ocurrió cuando el apóstol Pablo fue conducido a Roma, que con ese huracán, ese viento, esa tormenta, ya habían perdido las esperanzas de vivir. Y ahí está ese momento donde vemos el poder de Dios, igual que el pueblo que Moisés sacó de Egipto, que no había salida, estaba el mar, y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara. Y es muy interesante ver todas las cosas que Moisés hizo con esa vara, ¿no? Teniendo fe en el Señor. Entonces Dios a veces nos lleva a límites para que ahí nosotros dependamos de Él, confiemos en Él y tengamos nuestras fuerzas en Él, en ese momento de debilidad. Yo le doy gracias a Dios, como dice la Biblia, dar gracias en todo, ¿no? En 1 Tesalonicenses 5:18, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y todos sabemos, los que estamos en el camino de la fe, que en los momentos de dificultad, de pruebas, de necesidad, es cuando más nos hemos acercado a Dios, ha obrado en nuestras vidas y hemos visto su poder, cómo obró poderosamente en nuestro ser y nos ha ayudado. Siempre nos va a ayudar, ¿no? Dios no puede fallar a sus promesas, a su palabra. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Jesús, antes de resucitar a Lázaro, le dijo que quitasen la piedra. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y está un poco en las claves que yo veo en la palabra de Dios para que tengamos nuestra fortaleza en el Señor, en el poder de su fuerza, ¿no? Y la primera es hacer lo que Dios dice. La segunda es no confiar en nuestras fuerzas, capacidades. La tercera, como acabamos de ver, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Como dice en Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy, ¿no? Porque cuando somos débiles, realmente somos fuertes, porque dependemos de Dios. Y vamos a ver su poder. Como Jesús le dijo a Marta en capítulo 11 de Juan, verso 40, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Ella estaba ahí en un momento de debilidad, había perdido a su hermano, una persona muy querida y amigo de Jesús y de toda la ciudad donde ellos vivían, Betania. Pero ahí estaba Jesús dando palabras de ánimos y animándola a que creyera en el Señor, pusiera su confianza en Él. La cuarta clave es que nos vamos a fortalecer cuando creemos que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, y le damos la gloria por las cosas que va a hacer en nuestra vida. Un ejemplo de esto lo tenemos en Romanos capítulo 4. Aquí podemos ver Abraham, como Dios lo pone como ejemplo, que es nuestro padre en la fe. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y es muy interesante lo que dice aquí, que hasta menciona alguna frase del pasaje de Efesios 6:10. Y aquí está hablando que el 4:16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y dice el 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea que él ahí se fortaleció dando gloria a Dios. Y nosotros tenemos que fortalecernos dándole gloria a Dios por las cosas que Él ha hecho, que vemos en la palabra de Dios, sus hechos poderosos, como cuando sacó al pueblo de Egipto por el Mar Rojo, cuando entraron a tomar posesión de la tierra prometida,
a través del rey David con Goliat. Hay cientos de ejemplos donde vemos el poder de Dios. Entonces él ahí le dio gloria a Dios. Es curioso que en Génesis, en el capítulo 17, verso 1, tenía Abraham 99 años y se le apareció Jehová, Dios, y le dijo: yo soy Dios el Todopoderoso, anda y sé perfecto delante de mí. Entonces ahí faltaba algo, ¿no?, en la vida de Abraham. Lo vemos, ¿no?, con el hijo que tuvo con Agar, que no esperó en la promesa de Dios. Y cuando no esperamos en las promesas de Dios, cuando no confiamos plenamente en la palabra de Dios y queremos echarle una mano al Señor, como hizo Abraham con Agar, el hijo Ismael, pues ahí después vinieron todos esos problemas, hasta el día de hoy. Están ahí, ¿no?, entre los palestinos, Israel y los descendientes de Ismael, los palestinos. Y ahí está esa confrontación. Y todo eso viene de hace 4.000 años, cuando Abraham ahí pues no esperó en el Señor y vio que no se cumplía el tiempo de la promesa y le quiso ayudar con su mujer Sara, pues siguiendo las recomendaciones que ella le dijo, que se acostara con una sierva que habían traído de Egipto. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, saber esperar en el tiempo de Dios y no tratar de hacer las cosas nuestras fuerzas, sino consultar a Dios y buscar el consejo de su palabra. Aquí, hablando sobre, os acabo de leer sobre Abraham, y dice el 14, mira, el 22, hablando de la fe de Abraham, ¿no? El 21 termina, como os he leído, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. El 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces nosotros, ejerciendo la fe que ejerció Abraham, también al creer lo que Dios hizo con Jesucristo, que le levantó de los muertos, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, pues ante Dios hemos sido justificados, como lo fue Abraham. El pasaje 5, verso 1, justificados después por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos el ejemplo de nuestro padre Abraham, siguiendo sus pisadas, pues aquí nos muestra la palabra de Dios, que él como se fortaleció en fe, creyendo que Dios lo puede hacer todo, que para él no hay nada imposible, como antes he leído en el Salmo 135, verso 6, y como también Gabriel le dijo a la Virgen María, porque para Dios no hay nada imposible, pues él creyó en esperanza contra esperanza, cuando no se veía una solución, cuando no se veía ahí en que podía acabar eso, pues él ahí en su paciencia pudo ver el propósito de Dios. La siguiente clave, la número 5, tiene que ver con todo lo que nos acontece es porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y para que ese propósito en nosotros se cumpla, tenemos que estar fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza. En Juan, capítulo 13, vemos cuando cuando Jesús le quiso lavar a Pedro los pies y él no se dejó. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, ¿no? Entonces Dios hace muchas cosas que nosotros en ese momento no las entendemos, pero después, cuando pasa un tiempo, vamos a entender el propósito de Dios. Y en nuestra vida siempre tenemos que estar con esa expectativa, ¿no? Que Dios no juega con nosotros, sino que Dios nos prueba, permite que nos pasen cosas, como en la vida de Job, cada uno en lo que puede soportar, para que nosotros podamos crecer espiritualmente, aprendamos a confiar en Él, a depender de Él. Con todo lo que hace, Dios tiene ese propósito en la vida de las personas. Aún en los incrédulos. Hay un pasaje que está, lo voy a buscar, en Éxodo, capítulo, vamos a ver, creo, el 9, si no me falla la memoria.
aquí está en el pasaje, voy a leer en el 14, sobre las plagas que Dios envió en Egipto por la dureza del corazón de Faraón. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo he puesto para mostrar en ti mi poder, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces ahí estaba Faraón. Dios sabía de antemano que él iba a endurecer su corazón cuando le estaba diciendo a Moisés que la palabra de Dios, que dejar ir al pueblo. Pero dentro del propósito de Dios, yo te he puesto hoy a ti porque yo sé que tú no vas a escuchar mi voz. De hecho, esto se lo había advertido en el capítulo 3 Dios a Moisés. Aquí le dice, en el 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Mis maravillas que haré en él, ¿no? Entonces Dios a veces permite situaciones, tiene un propósito para que nosotros veamos su poder, cómo nos saca de ahí, para después bendecirnos. La sexta clave es de recordar y tener presente en nuestra vida las grandes obras que Dios ha hecho desde que le conocemos y las que están en la palabra de Dios. Recordar todo lo que Dios ha hecho en nosotros. A mí me pasó a veces que he tenido un problema, una circunstancia, y estoy teniendo, por eso estoy compartiendo un poco esto, porque de las cosas que nos pasan es como la perla, ¿no? Dentro de la ostra, que es una herida, una arenilla que provoca esa herida y sale la perla, ¿no? Entonces a veces lo que Dios hace en nuestra vida, buscando a Dios, nos va mostrando cosas que se transforman en una palabra de Dios para compartir y poder ser de bendición para muchos, ¿no? Entonces Dios me está trabajando con mi vida y a veces estamos viendo pues el momento presente. Me pasa esto, ¿qué voy a hacer? Pensando en la solución, en vez de mirar atrás. Pero si desde que conozco al Señor siempre me ha ido bien, a pesar de las pruebas, dificultades, me ayudó en esta ocasión, también aquí. Bueno, es innumerable las veces que hemos visto la mano y el poder de Dios en nuestra vida. Pues es muy importante que echemos una mirada atrás y que recordemos que como Dios nos ha ayudado muchas veces, ahora lo va a hacer en su manera, en su voluntad. Hágase conforme tu voluntad, no como yo. Fue lo que Jesús oró al Señor en el huerto. Dios tiene un propósito para cada persona, como he dicho en la clave anterior. A veces no lo vamos a entender en ese momento, qué pasa con todo esto, pero Dios no lo vamos a comprender, pero Dios nos lo va a hacer entender con el tiempo, que todo lo que nos aconteció era para ese propósito de Dios. Sí, después estamos gozosos, contentos, pero nos queda pasar ese camino hasta que vemos el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, es muy importante en nuestra vida siempre dar a conocer las obras de Dios, tenerlas presentes. Hay un salmo, que es el Salmo 105, que dice así, pasaje 1 al 6. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, ¿no? Nosotros en la fe somos descendientes de Abraham. Entonces dice aquí, que en el pasaje 5, dice, acordaos de las maravillas que él ha hecho. Tener siempre presente, ¿no?, que el brazo del Señor nos ha cortado, que en cualquier momento el Señor puede, con su poder, darnos una solución. Para él no hay nada imposible. Hace así esta solución. Yo a veces en mi vida he visto que al momento o al día siguiente la solución de Dios. Otras veces he tenido que esperar, y ahí está, la paciencia. ¿Y qué tenemos que hacer mientras estamos esperando
y no vemos el propósito de Dios para nuestra vida. Pues la palabra de Dios, el hermano del Señor Jesús, Santiago, en Santiago capítulo 1, verso 2, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga esta su obra completa para que seáis perfectos y cabales en todo lo que Dios requiere. Entonces, la paciencia, paz y ciencia, requiere esperar en el tiempo de Dios. Y mientras estamos esperando, que aguantemos la presión, que aguantemos, que nos fortalezcamos en Él, que dependamos de Él, que en Él tengamos nuestras fuerzas para alcanzar el propósito de Dios, ¿no? Que tenga su obra completa, dice ahí en Santiago, ¿no? Entonces tenemos que dejar ese tiempo. A veces, como he dicho, Dios nos puede contestar rápidamente la solución, pero en momentos de dificultad, donde no vemos un claro, un horizonte, nos tenemos que apoyar en el Señor. Hay un pasaje que ahora me viene a la mente, que me lo estaba aprendiendo de memoria, lo voy a buscar aquí en el profeta Isaías. Vamos a ver. Dice la palabra del Señor. Vamos aquí. Hoy el viento me está ayudando bastante al pasar las hojas. En Isaías 50, en el pasaje 10, dice: ¿quién hay entre vosotros que tema a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces, en esos momentos, ¿no?, que no vemos las cosas claras, que podemos estar en tinieblas, en oscuridad, que estamos viendo los problemas, no vemos nada más que los problemas, la palabra de Dios quiere que nos apoyemos en Él, pase lo que pase, ¿no? Como dice también Job en el capítulo 13, verso 15, aunque Él me matare, en Él esperaré, ¿no? Siempre es mejor apoyar en el Señor, confiar en Él y descansar en sus promesas, que siempre se van a cumplir en nuestra vida. En el Salmo 106 es un contraste con... En el 105 podemos ver la bendición cuando obedecemos, cuando confiamos en el Señor, cuando le damos la gloria. Pero en el Salmo 106 vemos todo lo contrario, ¿no? Cuando uno es rebelde a la palabra de Dios, no confía en Él. Y aquí nos muestra, ¿no?, la rebelión de Israel. Y hay un pasaje que dice en el 13: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Dice, bien pronto se olvidaron de sus obras, ¿no? Por eso, en esta clave que estamos viendo, de tener siempre presente las obras de Dios en nuestra vida, de darlas a conocer, proclamarlas, y cuando vengan momentos de dificultad, acordarnos de que Dios ya nos ha ayudado antes, y que en lo que Él hizo, ahí tenemos consolación, que sabemos que Dios lo va a hacer de nuevo. Hay un pasaje de la Escritura que me viene a la mente, ¿no?, y que está en Daniel, lo voy a buscar, capítulo 4. Llegó un momento que Nabucodonosor es un rey que, cuando vemos que quería matar a todos los magos porque nadie le podía decir el sueño que él tuvo, o cuando los 3 jóvenes que vinieron con Daniel fueron echados al horno de fuego porque no querían adorar a otro Dios que no fuera el suyo, el único Dios verdadero, Jehová Dios. Pues este rey, todas las cosas que le pasaron después, ¿no?, cuando él, allí desde la terraza de su palacio, él pues puso en su corazón que todo eso lo tenía por su mano, su poder. Vemos cómo se cumplió la palabra que Daniel había dicho, ¿no?, que fue puesto entre los animales. Pues dice aquí en el capítulo 4, verso 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Conviene, dice, que yo declare, ¿no? Entonces en nuestra vida tenemos que tener siempre eso presente, ¿no?
las maravillas, las obras poderosas que Dios ha hecho en nosotros, nos van a dar fuerzas para saber de que Dios ya lo hizo otras veces y lo va a seguir haciendo. Jesús al endemoniado de Gadara le dijo: ve a tu ciudad y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida, como ha tenido misericordia de ti, ¿no?, a los tuyos. Entonces Dios quiere eso, ¿no?, que nosotros también publiquemos las cosas que Él ha hecho. Y ahí siempre vamos a tener presente el poder de Dios, su fuerza, y no mirar nuestro ombligo. Muchas veces tenemos problemas y a veces a mí me ha pasado que hay una noticia o nos acontece algo, ¿no?, una desgracia, una situación bastante fuerte en la vida de uno, y la primera reacción pues siempre tiene que ser lo que hizo Job, ¿no? En Job 1:21, cuando ya le dijeron que habían muerto sus 10 hijos, él allí se arrodilló y dijo: del vientre no he traído nada, de mi madre, dijo, del vientre de mi madre no he traído nada, y sin nada volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios, ¿no? Entonces siempre acordarnos del Señor, ponernos delante de Él y pedirle que nos fortalezca, que nos ayude, y acudir a su palabra, que ahí vamos a encontrar fortaleza para seguir adelante. Que tengáis un buen día y que el Señor os bendiga siempre.